Soy María Dolores Raigón Jiménez, me gusta decir los dos apellidos, creo que tienen importancia los dos, y aunque todo el mundo me conoce con el nombre de batalla, ¿no? Lola Raigón es el nombre con el cual pues, hay muchas referencias. Tengo pues, un histórico bien marcado en la Universidad Politécnica de Valencia, porque entré en ella como estudiante en el año 82 y realicé los estudios de ingeniero agrónomo, los antiguos estudios de 6 años de ingeniería agronómica, y después de acabar los estudios, en realidad no los acabé porque estaba en sexto de carrera cuando ya tuve un aviso para realizar la tesis doctoral. Entonces fue como esto acaba, pero no acaba porque continúa. Tenía que acabar el proyecto en los meses de verano para poder incorporarme en el otoño en la realización de la tesis doctoral. El título de la tesis doctoral fue la fertilización nitrogenada de cítricos mediante el aporte de fertilizantes de liberación lenta. La verdad es que ese fue un punto muy importante en mi vida, en lo que luego ha trascendido en mi vida, porque fue el primer encuentro con un trabajo a través de la agricultura, en el sentido de ver que la trayectoria de agricultura intensiva que se venía realizando en los temas de fertilización podían cambiarse, y podían cambiarse mediante la reducción de las dosis de abonado y mediante otras técnicas que en aquel momento pues salían como agricultura sostenible, ¿no? Empezaba a nombrarse los temas de agricultura sostenible. En toda esa trayectoria, quien me marcó muchísimo fue uno de mis directores de tesis, que fue don Eduardo Primo Llúfera, y a él le debo esa visión hacia adentro y esa proyección hacia afuera de lo que era y de lo que podía llegar a ser la agricultura del futuro. Don Eduardo tenía una visión muy grande de lo que significaba un dato estadístico, ya tenía esa manera de que el dato ya significaba una aplicación del resultado, y entonces el poder disponer del dato para ofrecérselo a don Eduardo y que don Eduardo viera ese resultado significaba siempre una carga de energía muy grande para llegar a su despacho y mostrar todos los resultados. Ha sufrido muchos cambios, pero cambios que están bien que ocurran, porque son parte de esa coevolución en la cual estamos todos. Los estudiantes han cambiado, los perfiles de los pocos estudiantes que éramos en la década de los 80 al perfil de estudiantes que tenemos ahora, con otras motivaciones, con otro encaje también dentro de lo que es la formación y la proyección de la universidad hacia el exterior, los pocos profesores que existían en aquella década y pues el número de profesores que ya configuramos la academia en el momento actual, la relación con entre los doctorandos y los directores de tesis también es una relación mucho más de tú a tú, donde se participa no solamente del dato, sino que se participa mucho de cómo obtener ese resultado y cómo proyectar ese resultado, y sobre todo la imagen de la universidad en la sociedad, eso ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo cuando decidí el entrar en la Universidad Politécnica a realizar los estudios de ingeniería agronómica, o lo que era el ingeniero agrónomo,
pues la gente te preguntaba, ¿pero eso qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿No? Y decías más la Universidad Politécnica de Valencia, ¿y eso dónde está? Pero universidad estaba configurada como Blasco Ibáñez y poquito más, no se percibía que teníamos una universidad en formación técnica como hoy en día significa hablar de la Universidad Politécnica a nivel social, a nivel empresarial y a nivel de referente. Estoy dentro del área de edafología y química agrícola, que es un área como más agronómica dentro de la química, pero toda la formación que estoy dando a los estudiantes es en el ámbito de la química general, de la química básica, intentando que los estudiantes pues, adquieran esos conocimientos que van a ser como un abanico para luego intentar entender cuáles son los procesos en química del suelo, en la química del agua, en la química del ambiente, procesos tan importantes que van a llevar al conocimiento de qué es lo que está pasando hoy en día con algunas de las repercusiones tan importantes como el cambio climático o los impactos medioambientales de la agricultura. Pues estoy trabajando en las líneas de investigación, colaborando también con otros institutos como con el COMAC en los temas de biodiversidad agrícola cultivada y sobre todo en cómo esta diversidad agrícola puede utilizarse en las técnicas de agricultura ecológica y cómo la agricultura ecológica puede tener unas repercusiones tanto en el perfil medioambiental como en el perfil de ofrecer una alternativa en cuanto al sistema productivo agrario, una oportunidad para introducir nuevos agricultores que van buscando otro sistema en cuanto a la producción, en cuanto a la manera de obtener alimentos y sobre todo una alternativa al consumo y a la comercialización de los alimentos obtenidos por estas técnicas. El conocimiento o el hacer que entre en la investigación pura y dura de la agricultura ecológica, con todo lo que suponía en aquel tiempo entrar a la investigación en campo, porque la investigación en campo es muy problemática, el disponer de parcelas que cumplen condiciones y requisitos adecuados a la investigación en ese momento, surge en 1999, lo recuerdo perfectamente porque gracias a los vínculos que entre la universidad y las instituciones se establecen, y en este caso muy concreto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, con el IVIA, pues conozco a una persona que me introduce en lo que es la agricultura ecológica que venía marcada desde Europa mediante la normativa de producción ecológica, una agricultura muy técnica porque se amparaba en unas técnicas de uso de determinados recursos, y a partir de ahí empezamos un camino de la mano entre los investigadores del IVIA, en concreto con Alfons Domínguez, y el que en aquel entonces era el director que estaba en la agencia de Carcaixent, y recuerdo unas palabras una reflexión muy importante de Miquel Juan Delhom, que era el director en aquel momento, que cuando se obtuvieron los primeros resultados en cuanto a las diferencias en la composición nutricional, entre las diferencias en el suelo, pues Miquel me decía: Lola, hoy en día, ¿quién está trabajando en temas de calidad? Y es verdad, no teníamos artículos, no había ningún referente en los ambientes científicos que te dijeran cómo estaba el estado del arte en aquel momento, y es que no habían. Y entonces, hazte fuerte en esa materia. Mira, se me pone la carne de gallina de recordarlo, ¿no? A mí me gusta llamarlo agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque responde a la terminología
que desde Europa se asigna para este modelo productivo en España, pero también es verdad que hay otros términos registrados como agricultura orgánica, que es el término más anglosajón, o agricultura biológica, que es el término que se da también en países de lengua francesa, pero es verdad que en los últimos años estamos asistiendo también a una modificación, ¿no? La verdad es que la plastilina se ajusta mucho, o el barro se ajusta mucho a todo esto que está envolviendo a la agricultura ecológica, orgánica, que es el término agroecológico, porque no solamente se incluyen los factores técnicos en el tema de la producción de alimentos respetuosos, sino que también los aspectos sociales, como el agricultor, el ganadero o incluso el transformador de alimentos es un actor importantísimo y se vela por todas las cuestiones de calidad social vinculados también a este tipo de actores. ¿Qué es lo que hemos hecho y cómo se está proyectando? Pues yo creo que en primer lugar posicionarnos, porque hablar de calidad de alimentos hoy en día a nivel español y también a nivel internacional es hablar del grupo de trabajo de Lola Raigón. Y hablar de Lola Raigón es situarla geográficamente en la Universidad Politécnica de Valencia, y entonces todo eso ha hecho que ahora mismo estemos proyectados ahí. Son muchas las convocatorias de jornadas que nos vienen, a ver si puedo participar en Portugal, en Francia, en Italia, incluso en Latinoamérica, Perú, Colombia, que quieren saber de esos resultados, cómo se han proyectado y la importancia que tienen para seguirlo como modelo para otras investigaciones que se estén proyectando. Las diferencias en cuanto a la composición nutricional de los alimentos va a variar mucho en función del tipo de alimento que sea. Por ejemplo, en el caso del cacao, yo espero encontrar diferencias en cuanto a los niveles en sustancias de carácter antioxidante, pero un alimento con el cual hemos trabajado muchos, porque prácticamente desde los inicios en todas las campañas venimos analizando la composición nutricional, son los frutos cítricos, que los tenemos muy próximos, a los cuales hay que ayudar mucho y que hemos obtenido ya diferencias. Como son frutos, ¿dónde nos fijamos? Pues nos fijamos en los niveles vitamínicos, nos fijamos en los niveles también de sustancias antioxidantes y en los niveles de composición mineral, pero también nos fijamos en los componentes aromáticos, ¿no? en esas esencias que tienen los frutos cítricos. Hemos encontrado mayor contenido en los niveles de vitamina C en el zumo obtenido de los frutos de producción ecológica y de producción convencional. Hemos obtenido también diferencias en la fracción mineral de estos zumos y hemos obtenido también diferencias en los componentes aromáticos y en la fracción antioxidante. En los niveles aromáticos son frutos que cuando los llevamos a la nariz ya se obtienen esas primeras diferencias, pero luego cuando los analizas encontramos componentes que forman parte de esa fracción volátil y que realmente confirman esas diferencias en cuanto a la composición. Esas diferencias pues también las hemos encontrado en hortícolas, en las lechugas, en los tomates, en los pimientos, en la berenjena. En aquella matriz en la cual hemos llevado a estudio, pues hemos encontrado diferencias en el nutriente en función del tipo de alimento y del tipo de nutriente. Es verdad que encontramos muchas limitaciones a la hora de encontrarlo para el consumo, pero eso es debido a la estructura que tenemos en la distribución de alimentos a nivel iba a decir del Estado español, pero es cierto, del Estado español. No es difícil encontrarlos en un supermercado alemán. España es el primer país en cuanto a la producción de alimentos ecológicos,
pero es una producción que sale fuera. ¿Dónde? A países donde tienen un nivel de concienciación más alto, como Dinamarca, Alemania, norte de Francia. Son países ya que nos llevan 20 años de ventaja porque también ellos encontraron problemas en las cuestiones ambientales, porque son países donde la revolución industrial llegó antes y por lo tanto los problemas de contaminación de esa revolución industrial pues los vieron más palpables. Entonces pusieron medidas, y esas medidas de carácter medioambiental, de carácter ecológico, involucraban tanto a la industria como al consumo, y eso hace que hoy en día hablar de alimentos ecológicos en Alemania sea una realidad, mientras que en España todavía estamos poco a poco. Otro de los hándicaps que aparece con el tema del consumo de alimentos ecológicos a nivel del territorio español es el tema del precio, pero porque no hemos sido capaces de ver lo que significa ese precio. A veces me gusta decirle a un consumidor, vamos a ver, si tú vas a comprar un vestido, ¿tú qué buscas? Pues busco una marca. Bueno, pues busca también esa marca de calidad en el alimento ecológico, porque no nos cuesta gastarnos un dinero en una determinada marca de vestir, pero a lo mejor sí que vamos mirando el buscar el alimento más barato, sin saber que ese alimento más barato a lo mejor pues tiene una serie de complicaciones luego. Hay un estudio por parte de la FAO que me parece muy interesante, que está también en relación al tema del precio. Se indica que por cada euro que como consumidores invirtamos en un alimento convencional, de manera global y social, hay que invertir otro euro en subsanar los problemas de carácter medioambiental que genera la agricultura convencional y otro euro, muy importante, en subsanar los problemas que tiene sobre la salud. Entonces, claro, el establecer qué es caro y qué es barato hay que verlo desde un conjunto mucho más global, ¿no? Como pueden ser esas repercusiones de carácter medioambiental, incluso las repercusiones en nuestra salud. A la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, pues es una sociedad que nace en 1992 y nace como a colación de esa normalización de los sistemas de producción ecológica por parte de la Unión Europea y el establecimiento de esas normativas. Entonces, los pocos investigadores que en aquel momento había sensibles a los temas de agricultura ecológica, bien a través de métodos respetuosos en cuanto a la sanidad vegetal, en cuanto a la fertilización del suelo, en cuanto también a los sistemas más sociales de vinculación del agricultor a su ámbito social o a la repercusión en la comercialización de los alimentos, pues eso se va gestando también con productores, y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, la SEAE, nace en Valencia, de la mano de estos investigadores muy sensibles a las causas agroecológicas. Y tuve la suerte de ser elegida en el 2012 en el Congreso de Albacete y reelegida casi por unanimidad ahora en el Congreso de Vitoria en el 2014. Todo hace esperar que haya una tercera reelección, no sé, esperemos, porque insisto que es un orgullo representar a más de 800 socios que tiene hoy en día la sociedad. La verdad es que nos gusta hablar de sociedad científica, pero no solamente representamos a los investigadores en el ámbito de la agricultura ecológica, sino que también representamos a consumidores, representamos a empresas del sector agroecológico,
muy bien posicionadas en cuanto a la exportación y que ven una serie de necesidades que a lo mejor se pueden llevar a cabo. La plataforma tecnológica en agroecología surge también de una necesidad de crear un vínculo entre las necesidades que tiene el sector agroecológico y las oportunidades de investigación que le pueden dar pues, los investigadores que estamos trabajando en estas líneas. ¿Qué no falta en mi dieta? En mi dieta no faltan ni frutas ni verduras, es algo que de forma muy mecánica pues intento ingerir, pero también porque está en el sentir más social en que incrementar la ingesta de frutas y de verduras. Evidentemente en mi dieta no falta y no faltan de producción ecológica. A mí hay una elaboración gastronómica que me gusta mucho hacer y que muchas veces cuando me llaman para colegios donde se está implantando los modelos de un comedor ecológico, pues dicen, bueno, ¿qué hacemos con los niños que vienen con esa concepción de la hamburguesa, ¿no? De la hamburguesa casi diaria? Le digo, plantarles una hamburguesa de arroz y de lentejas, una hamburguesa vegetal que tiene una textura parecida a la de la carne, que se puede aromatizar con determinadas especies o incluso con un poquito de mostaza, ¿no? Y que realmente el niño cuando tome la hamburguesa va a tener dificultad en ver si esa hamburguesa es de origen de la carne o es de un origen vegetal, y nutricionalmente tiene un aporte en proteína muy parecido al que va a tener la hamburguesa de carne.